Bueno, esta es una información del Colegio Imperial de Londres sobre la necesidad de que tenemos que tener nosotros como médicos de evolucionar el concepto del manejo de lípidos, por un lado, y que tenemos muchos desafíos en lograr la meta del LDL colesterol, básicamente en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Es una breve explicación de por qué, incluso en países europeos, la posibilidad de lograr la meta del colesterol LDL no se ha logrado. Sin embargo, ellos tienen todo para lograrlo porque la medicación allá, a través de los seguros, es una medicación que el paciente la recibe a través de sus impuestos que paga. Entonces el tema en sí es la necesidad de evolucionar y los desafíos que tenemos que enfrentar para lograr objetivos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que ustedes entiendan que el LDL colesterol es un factor causal de enfermedad aterosclerótica. No es que es un factor de riesgo solamente, sino que además se ve la posibilidad de que sea causa de aterosclerosis y de aterotrombosis, que nosotros ya hemos conceptualizado esas dos palabras. ¿Qué tan importante es el colesterol en la mortalidad por enfermedad cardiovascular? Fíjense, cada año se producen 18 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares y uno de los elementos causales es el LDL colesterol. Como vemos nosotros, aquí tenemos la formación de la aterosclerosis por una serie de procesos evolutivos que terminan con la lesión o con la ruptura de esta placa, lo que expone un material que es muy agregador de plaquetas. Lo primero que hay es una agregación plaquetaria en el sitio de la lesión, lo que se llama un trombo rojo, un trombo blanco, y posteriormente viene la fibrina a formar parte por esa situación quimiotáctica que hace la plaqueta de llamar a esos elementos para producir el coágulo de fibrina y se convierte en un coágulo de tipo rojo obstructivo que nos va a interesar en la clínica porque son la causa fisiopatológica de los síndromes coronarios agudos. Dentro de los síndromes coronarios agudos, ustedes ya saben, síndrome coronario agudo con elevación del ST, en la cual hay una obstrucción total de la luz del vaso. Hay el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, donde la obstrucción es parcial y todavía existe un estado de suboclusión, pero puede en cualquier momento de la evolución cambiante de la enfermedad isquémica evolucionar hacia un síndrome coronario con elevación del ST. Es una situación progresiva, sí, pero yo puedo tener rupturas de placa en etapas muy precoces si los niveles de los factores de riesgo que se expone el paciente son altos. Si yo tengo un paciente hipertenso que nunca logré controlarlo o que nunca tomó medicación para la presión, el tiempo de exposición a la hipertensión no controlada le va a jugar un factor clave a que la enfermedad aterosclerótica se convierta en enfermedad aterotrombótica a una temprana edad. Si el paciente tiene un nivel de LDL colesterol por encima de los valores normales o tiene un defecto congénito como son las heredofamiliares dislipidemias que existen, ese paciente va a estar expuesto a mayor riesgo a menor edad. Y ahí le pongo el ejemplo de la hipercolesterolemia familiar
heterocigótica o homocigótica, en el cual hay gente de 25 años de edad que ya tienen enfermedad arterial coronaria, ya tienen stent, ya son operados del corazón y tienen una expectativa de vida a los 40 años muy pobre, especialmente los homocigóticos, donde la tara genética viene del padre y de la madre. A ellos le llamamos homocigótico hipercolesterolemia. Aproximadamente el nivel de LDL de esos pacientes va de 300 a 500. De tal manera de que el impacto del fenómeno LDL, que es un factor causal, va a tener como consecuencia de que este paciente de una progresiva aterosclerosis en el tiempo pudiese producir mayor daño, mayor aceleración del proceso de placas vulnerables porque son blandas, que se rompen fácilmente y hacen los síndromes coronarios. En el otro gráfico que quiero que observen, participa el LDL colesterol que le estamos hablando. Sin embargo, existen elementos similares al LDL colesterol, como es la lipoproteína A, que tiene el mismo efecto. A mayor proteína A, existen mayores eventos de este tipo cardiovasculares. Y el otro elemento que ustedes tienen que concientizar es el nivel de triglicéridos. Si yo tengo niveles de triglicéridos altos, se han relacionado con mayor número de eventos. Sin embargo, nuestras acciones terapéuticas, y escúcheseme bien, para bajar los triglicéridos no han demostrado disminuir los eventos cardiovasculares. Y me refiero específicamente a los fibratos. Esos fibratos que ustedes utilizan, genfibrocilo, por ejemplo, que lo usan a demanda, fenofibrato, ninguno en los estudios randomizados doble ciego demostraron efectividad en reducir eventos cardiovasculares. ¿A qué se debe eso? A que los triglicéridos, para nosotros, la presencia de triglicéridos altos es como la fiebre en una infección. ¿Qué significa eso como fiebre en una infección? Si yo le doy antipiréticos a mi paciente porque tiene fiebre, pero la causa de la fiebre es una infección, ¿lo voy a curar? No lo voy a curar. Pero sí, la fiebre me va a indicar y va a ser una situación de alarma para yo buscar la causa de la fiebre. Si yo tengo entonces triglicéridos altos en mi paciente, tengo que ir a buscar alguna situación de que sea diabético, de que tenga un síndrome metabólico o que el LDL con mi estatina y ezetimiba ya logré controlarlo, pero siguen altos los triglicéridos. Ese paciente también tiene un riesgo que le llamamos riesgo residual. El riesgo lipídico se compone de 3 elementos, básicamente 4, pero lo vamos a entender con 3, que es el LDL per se, que es un factor causal, la LPA, que es otro factor que se ve en la enfermedad aterosclerótica y mortalidad por enfermedad cardiovascular, y la presencia de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que es el factor remanente que le vamos a llamar. En todo el mundo, como vemos en esta gráfica, tanto de países europeos como de países de Américas, africanos y Oceanía, lo importante es documentar que para 1980 esas eran las imágenes en las cuales pensábamos nosotros que estandarizados ya no al colesterol LDL ni al colesterol total,
sino a este otro elemento útil que se llama colesterol no HDL, que lo discutíamos y veíamos cómo lo sacamos. ¿Cómo sacamos el colesterol no HDL? Colesterol total menos HDL. A eso se refiere esta gráfica. Miren, para el año 2018 cambió los colores de tal manera de que existe la posibilidad de entender de que la enfermedad cardiovascular establecida está aumentando la prevalencia en los países de bajos y medianos ingresos a nivel de poblaciones mundiales, y ya está presente después de aproximadamente más de una década en los países de altos ingresos. O sea, estuvo presente en países de altos ingresos, pero ahora está presente en países de bajos o de medianos ingresos. ¿Y por qué se debe esa situación? Porque los países de bajos o medios ingresos tienen la economía capaz de conseguir comida chatarra. Los europeos ya no te comen comida chatarra. Tú en Europa no vas a ver un McDonald's gigante. En Europa no se ven ese tipo de comidas. Claro que tienen un alto contenido de grasa, especialmente los países europeos nórdicos, pero ellos gastan esa grasa por el frío que hace y ellos consideran a la grasa animal como grasa, como carne de cerdo, carne de res, como más nutritiva para poder ellos sobrellevar el frío que tienen. Y dejan a las aves o a los pescados como elementos nutricionales pobres en la capacidad de darme energía para poder sobrellevar los crudos inviernos que están en esos países nórdicos. De tal manera de que la hoja de ruta sobre el colesterol, de acuerdo a la Federación Mundial del Corazón, nos indica que son los países de bajos y de medianos ingresos los que tienen una mayor preponderancia el colesterol no HDL, que está ligado ¿a quién? A las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Cuando yo pienso en no HDL colesterol, pienso en lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Cuál es el beneficio de reducir la exposición acumulativa de LDL en el riesgo de vida de pacientes que hayan tenido enfermedad cardiovascular establecida? Miren este ejemplo. El 50% de disminución del LDL colesterol, nosotros podemos pensar que existe un beneficio en lo que tiene que ver con incidencia de eventos cardiovasculares. Pero cuando nosotros vemos esta imagen, que si logramos reducir un 50% del LDL, comenzando desde los 55 años, yo voy a estar tarde, voy a entrar tarde al tratamiento. Porque miren la curva de incidencia de eventos mayores en comparación con que yo entre a los 40 años al tratamiento. ¿Qué significa eso? Si yo entro con un 30% de capacidad de reducir el LDL colesterol de aquellos pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular establecida, voy a tener menos eventos que aquel paciente que entre con un 50% de reducción, es decir, más, sin embargo, entré a los 55 años. ¿Qué quiere decir esas imágenes? Tiempo de exposición.
Si yo sé que yo, 40 años, tengo ese factor de riesgo que se convierte en un factor causal de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, y lo trato a los 55 años, llegué tarde, pero tengo que llegar, pero llegué tarde, si lo hubiese tratado cuando tuvo 40 años. Por eso es que ya no hablamos de niveles de colesterol solamente, ya no hablamos de niveles de hemoglobina glicosilada, ya no hablamos de niveles de presión arterial, sino de tiempo de exposición. Tiempo de exposición. Si yo reduzco el LDL 30, 40, 50 o 60 años, el riesgo de sufrir una enfermedad grave disminuye. Cuando nosotros tenemos y observamos nuestras intervenciones precoces, se observan mayores beneficios si la reducción del LDL colesterol se inicia a una edad más temprana. ¿Qué pasaría si yo determino y diagnostico una hipercolesterolemia familiar homocigótica de un niño a los 10 o a 12 años? ¿Logramos mejor actitud terapéutica con él? ¿O que yo ya a los 20 años, cuando él llega con un infarto agudo del miocardio, llegué o no llegué tarde? Eso tratemos de explicarnos el por qué.